necesario y justo ir a escuchar a los pobladores y designa la comisión integrada por el congresista José Maslucán, que es el representante de Amazonas, entonces era lógico que él participara, la congresista Yaneca Jahuanca, el congresista Vázquez, que eran miembros, que son representantes de zonas amazónicas, y en mi caso, que yo conocí el problema porque el mismo problema que estaban enfrentando los pobladores en la zona de Huampami, Mamayaque, era el mismo problema que nosotros teníamos en Najara. La presencia de la minera Dorato y Afrodita, que eso no lo dicen los medios, algunos medios de comunicación y el propio informe. Nosotros fuimos a escuchar la problemática que tenían estos pobladores, y las pruebas las tenemos porque hicimos llegar después, y además fuimos porque en unas circunstancias cuando el presidente del Consejo de Ministros, y está también documentado, está el diario La República, que logró llegar a la zona igual que el diario La Primera, porque el señor Yehúde Simón dijo, no hay condiciones. Por un acto de cobardía de Yehúde Simón, que no quiso llegar a la zona, nosotros los nacionalistas decidimos ir. Y estuvieron aquí también en este programa contándonos los resultados de esa reunión. Así es, estuvimos aquí con ustedes contando la problemática que vivía. Y sin embargo ahora sacan de contexto este problema y dicen, no, fueron por el tema de los decretos legislativos. La congresista Cajahuanca habló de los decretos legislativos, pero ¿de cuál decretos legislativos? Del 1015 y del 1040, que ya estaban derogados. Por lo tanto, el informe supuesto que presenta esta comisión Macetti Pinilla, totalmente falso. Ni siquiera han tenido la rigurosidad de señalar a qué fuimos y sobre qué tema se trató. Además hay un acta que estoy segura que los pobladores amazónicos la van a presentar en una próxima conferencia de prensa para señalar, y además es un informe insultante a los pobladores amazónicos, porque en las conclusiones, en la segunda conclusión, señala que lo que faltó fue información y que los pobladores no entendían lo que se estaba diciendo, y por eso que los nacionalistas cambiaron la agenda. Totalmente falso. Además, los pobladores indígenas han demostrado reiteradas oportunidades que sabían de qué se trataban estos decretos legislativos, ¿no? Ahora, el informe también, como deciste, Espinosa, muestra un asunto, un aspecto de intolerancia, a nivel político por lo menos, porque si a ustedes se les responsabiliza por asusar a la población, por llevarlos a realizar los actos vandálicos y los hechos violentos que se produjeron, según este informe, producidos por los amazónicos el 5 de junio en Bagua, cuando todos sabemos que fue a raíz del ingreso desmedido de la policía en la Curva del Diablo. También tendría que responsabilizarse políticamente a la ahora ministra de Economía, Mercedes Arauz, quien en todo momento dijo que si se derogaban esos decretos legislativos, el TLC con Estados Unidos no funcionaba. Se derogaron los decretos y seguimos con el TLC con Estados Unidos. Así es. Y nosotros lo dijimos además en el Congreso, que esa afirmación de la señora Mercedes Arauz era totalmente falsa, y que además había rehuido el debate en el Congreso, como es su práctica común. Y ahora vemos que el informe ni siquiera los menciona a los señores, a los que tenían la responsabilidad, o sea, los nacionalistas que no gobiernan, esos son los culpables, esos son los responsables. Ya ha salido el señor Vargas con realmente con el congresista Vargas, que en esa época era el presidente de la comisión, con el desparpajo, que vamos a denunciar penalmente a los congresistas nacionalistas, cuando él debería hacer un mea culpa por su pueblo, porque es amazónico, y decir que fue él el que no quiso debatir en el Congreso, porque él era el presidente de la Comisión de Constitución, los decretos legislativos. Ellos no aparecen. El señor Javier Velázquez Quisqueña, que se comprometió, y está en el propio informe, que se comprometió 2 veces con los pobladores amazónicos a poner en debate, y no lo hizo. El señor Yehúde Simón, que siempre le dio la espalda al diálogo con el pueblo amazónico y que intentó boicotearlo varias veces, metiendo judicialmente al señor Pizango. Y ahora resulta que ellos, Yehúde Simón, Mercedes Cabanillas, Mercedes Arauz, ¿y quién dio la orden? Porque fue en una reunión de Consejo de Ministros que se decide desalojar la carretera de Bagua. Cabanillas dice que no, que ella no da la orden, y que incluso se incomunica cuando estos hechos están sucediendo. Qué tamaña irresponsabilidad. No solamente eso, sino también sinvergüenza, y además una falta de una vergüenza absoluta
porque donde se ha visto, y la Constitución señala, que la policía, que tuvo graves víctimas, 24, y hasta ahora un desaparecido que todavía nadie da cuenta del mayor Bazán, y además la policía, ahora el ejército resulta también culpable, ¿no? Cuando ellos no son beligerantes, la Constitución y la responsabilidad es administrativa y política. La responsabilidad estaba